En este primer directo de evangelismo de fuego. Y hoy en esta mañana démosle gracias a nuestro Padre Celestial. Démosle gracias por este nuevo día que nos regaló. Démosle gracias porque por su misericordia hoy tuvimos las fuerzas, usted y yo, para colocarnos en pie. Gracias por la salud, gracias por todos los alimentos que colocan nuestras mesas nuestro Padre Celestial. Le damos gracias en esta mañana. Y hoy vamos a la reflexión de este nuevo día que nos regala Papá Dios. Y vamos a ver qué nos quiere hablar por medio de su santa y hermosa palabra. Los que no están suscritos, suscríbanse, que es gratis. Y vamos a ver el libro de Filipenses. Filipenses, capítulo 1. Vamos a escudriñar el verso 21. Y leemos la palabra con la autoridad del Padre, el Hijo y con la guianza de su Santo Espíritu. Dice Filipenses capítulo 1, verso 21. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. El apóstol Pablo, mientras estaba preso, miren nomás en el verso, si usted se lee del verso 12 al 21, esto, como le digo, es una corta reflexión y vamos a ver algo de que ya no se habla en iglesias ni células, que es prácticamente el vivir en Cristo, el morir en Cristo. Y vamos a resumir ahí para que entendamos lo que dice la palabra. Porque el apóstol Pablo nos habla de el vivir en Cristo en la parte A del versículo. El vivir en Cristo es que usted y yo vivamos como vivió nuestro hermano mayor. Le estoy hablando de Jesús de Nazaret. Así tenemos que vivir nosotros. Porque para mí el vivir es Cristo. Nosotros tenemos que vivir, hacer todo lo que Cristo hizo. Tenemos que estar llenos de la misericordia, el servicio en la obra del Señor. El vivir en Cristo abarca muchas, pero muchas cosas. Y quería tocar, como le digo, un texto de que ya casi no se nombra ese texto en ningún lado, porque parecía que al pueblo de Dios se le ha olvidado que este Cristo que tengo aquí en este cubo evangelístico ya no está ahí. Este Cristo resucitó. Entonces nosotros primero tenemos que andar como Cristo anduvo, número uno, y dice, y el morir es ganancia. Para que nuestra muerte sea ganancia, tenemos que morir en Cristo. Tenemos que, cuando nosotros durmamos, como dice la palabra, nosotros allá hemos hecho las cosas que Dios quiere que nosotros hagamos, hubiésemos hecho cuando estábamos en vida en esta tierra. Entonces por eso el apóstol Pablo dice, para mí el vivir es Cristo, porque vivía solamente para Él. Y eso, como les decía ahora, abarca muchas cosas. Y el morir es ganancia, para que el morir sea ganancia. Bueno, y vamos a ver ese texto que les decía de que ya no escuchamos. Y eso está en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Vamos a escudriñar la palabra desde el 13 al 18. ¿Y habla de qué? De la venida del Señor. Lo que les decía, este Cristo
Este Cristo resucitó y este Cristo va a venir por usted y por mí. Pero tenemos que andar como Él anduvo. Y dice la palabra en el verso 13, Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 13 al 18. El 13 dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. ¿Quiénes son los que duermen y quiénes son los que no tienen esperanza? Los que duermen son los que partieron de esta tierra creyendo y andando y viviendo, como decía el mismo apóstol Pablo en el verso anterior, los que vivían en Cristo. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y los que no tienen esperanza son los que no han aceptado al Señor en su corazón. Y hay muchos, ya para comenzar, hay muchos, ya que no se habla esto, hay otros que ni creen en la venida del Señor. No creen en el rapto de la iglesia, no creen que van a ser arrebatados, como vamos a ver más adelante. Pero eso ya es problema de cada quien. Entonces, verso 14, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Eso es a usted y a mí, si hemos creído, si estamos viviendo en Cristo. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Verso 16, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá el cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y los muertos en Cristo, escúcheme bien, iglesia, los muertos en Cristo resucitarán primero. Verso 17, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Mire que este verso 17 me recuerda una historia que escuché hace unos días. Una pareja de ancianitos y la esposa partió de este mundo, estaba durmiendo, como dice la palabra, pero él, conociendo la palabra, iba todos los días a la tumba y se sentaba junto a ella. Y habían otros cristianos que lo distinguían y lo veían y le decían como hacen muchos por ahí, que se agarran a hablar y a juzgar. Entonces le decía: vea, ¿qué hacía ahí? Ahí ya no hay nada, ahí ya no hay nada. Y cada que se lo encontraban, le decía: ya no hay nada, va para la casa. Y un día el ancianito se cansó y lo quedó viendo y le leyó este texto y le dijo: yo sé que aquí ya no hay nada, están solamente los restos de la que fue mi esposa aquí en vida, pero estoy esperando, yo creo lo que dice la palabra y yo me quiero ir atrás de ella. Yo quiero que si mientras yo esté en vida llega a pasar lo que tiene que pasar, lo que dice en Primera Tesalonicenses 4:17, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Y él decía: mi esposa, si en estos momenticos el Señor viene por su iglesia, ella va a ser arrebatada primero y yo voy a salir atrás de ella, porque la palabra lo dice. Estoy esperando, yo sé que no hay nada aquí, yo no vengo a tocar tumba ni a hablar con nadie, sino que espero lo que está escrito que se cumpla, si es mientras yo estoy con vida. Esa es la historia que contaba el ancianito, y esa es la promesa que tenemos todos nosotros, todos. Y por eso tenemos que estar, iglesia. Volvamos a desempolvar este texto de la venida del Señor. Volvamos, que esto se vuelva a ver allá en iglesias, se vuelva a escuchar en iglesias, en células,
en las calles para que la gente se arrepienta. Porque el verso 18 dice, por tanto alentados los unos a los otros con estas palabras. Esto es aliento. Lo que habla aquí, que tiene como título la venida del Señor. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, del verso 13 al 18, esto es aliento para nosotros. Esto es una promesa, esto se va a cumplir, pero está en usted y está en mí, que vivamos en Cristo, para que se cumpla la palabra en el primer texto que leímos en Filipenses 1:21, que dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Si nosotros vivimos, vuelvo y les digo y termino, cierro con esto como comencé. Si nosotros vivimos como Cristo vivió aquí cuando estuvo aquí en la tierra, nuestra muerte, su muerte, mi muerte, o cuando durmamos, como dice la palabra, hablemos bíblicamente cuando estemos durmiendo, como dice el verso 15, nosotros vamos a ser levantados, vamos a ser transformados, dice la palabra, y yo sé que la palabra se va a cumplir. Allá los que no crean en esta palabra, allá los que no crean que el Señor viene por su iglesia, yo lo creo, yo creo que todo lo que está escrito aquí en esta palabra se va a cumplir. Entonces, no siendo más en este primer directo de este canal Evangelismo de Fuego. No se olvide, comparta este video y suscríbase y dele like y suscríbase, que es gratis, y mil bendiciones.